Cuando Adán desobedeció a Dios, el pecado entró a todos los hombres y el pecado nos separó de Dios. La desobediencia de Adán trajo el pecado al mundo, pero Dios tenía un hermoso plan: formar un pueblo para Él. Y después, más tarde, al pasar los años, cuando su pueblo le dejó de adorar, Él envió a su Hijo para que nosotros, el mundo, la humanidad, pudiera tener entrada a su presencia a través de Jesús. Bienvenido a la palabra del Señor, una iglesia que nace en la cruz. Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No había esperanza alguna para el hombre. Estábamos condenados a un fin lejos de la presencia de Dios. Y Dios, mirando al hombre sobre la tierra, solo encuentra maldad en ellos. Su creación se había corrompido y decide exterminar todo lo que tenía vida. Pero encuentra a un varón que halló gracia ante sus ojos, el cual es salvado del castigo de Dios junto a su familia. Génesis capítulo 6, verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Después Noé y su familia se multiplicaron sobre la tierra, y Dios, queriendo formar un pueblo para que le adorara, llama a Abraham, diciéndole que haría de él una gran nación. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Promesa hecha por Dios a Abraham. Y Dios cumplió sus promesas dadas a Abraham, el cual llegó a ser un varón lleno de fe, y de descendencia nació una gran nación, la cual creció en medio de gran esclavitud. Pero Dios lo liberta para llevarlos a una tierra que fluía leche y miel, una tierra de bendición. Pero su pueblo le volvió las espaldas y rostro, y murieron en el desierto por sus murmuraciones y desobediencias. Y la nueva generación que entró a Canaán vieron y lograron grandes victorias, pero después se levantó una nueva generación que no conocía lo que Dios había hecho con sus padres. Se olvidaron de adorarle y se fueron tras los dioses sin vida, dioses de las naciones vecinas, trayendo la ira de Dios sobre su vida. Jueces capítulo 2, versos 11 y 12. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Realmente Dios llegó a ser enemigo de su pueblo, al cual por idólatra y desobediente los alejó de su presencia. Pero Dios una vez más muestra su amor y envía a su Hijo para venir a salvar a su pueblo. Pero Jesús fue rechazado. Había llegado a la salvación, el camino verdadero para llegar a Dios para ellos. Llegaba a la luz,
Pero como estaban en tinieblas, lo aborrecieron, lo persiguieron y lo llevaron a la cruz. Pero con su muerte llegó la vida, llegó la salvación para el mundo que no tenía esperanza de llegar a Dios. Con su muerte gloriosa y divina llegaba la salvación para la humanidad. El mundo estaba muerto en delitos y pecado, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Solamente por amor, por la gran misericordia de Dios, que es eterna, hoy somos salvos. No por obra, dice la Escritura. El pago de nuestra salvación lo pagó nuestro Señor en la cruz. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Ya no solo Israel sería pueblo de Dios, también la humanidad sería su pueblo a través de Jesús nuestro Salvador. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando nuestro Señor vino a la tierra, dejando su trono de gloria, trajo sanidad, vida, perdón de pecados, trajo el evangelio de salvación, y los hombres que él eligió como sus ayudadores, los preparó para que después de su muerte llevaran el mensaje de salvación por las naciones. Cuando el Señor resucitó y se va al cielo, envía sobre ellos la mayor promesa que esperaban, el Espíritu Santo. Gloria a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, llenos de poder en sus vidas, ya nadie detiene la predicación de la palabra de salvación. Y miles se entregan al Señor. La iglesia nacida en la cruz, hoy con el Espíritu Santo haciendo grandes prodigios, grandes milagros, camina hacia la victoria. Los apóstoles, los discípulos y todos los creyentes predican con denuedo, con fe, con poder, el Evangelio traído por el Señor. Se cumplían las palabras del Señor en Hechos capítulo 1, verso 8. Les habla el Señor a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A través de las Escrituras vemos a Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo, el cual a través de ellos haciendo grandes sanidades. Y por la mano de los apóstoles, dice la palabra del Señor, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Una iglesia que avanzaba grandes pasos, cristianos que no miraban pasar hambre, aflicciones, persecuciones terribles y aún la muerte por llevar las naciones el nombre del Señor Jesús. Si Dios estaba con ellos, si Dios guiaba a su iglesia, ¿quién o qué podría detenerla? Los enemigos del Evangelio de Jesucristo hacían lo imposible
para detener la palabra del Señor. Pero Dios iba delante de sus hijos, abriendo puertas y destruyendo a quienes se oponían a que su iglesia creciera con poder. Y Dios toma a un gran perseguidor de los creyentes para que llevara el evangelio a reyes y gentiles. Cuando Jesús le sale el camino a Saulo, el cual iba a Damasco para aprisionar e encarcelar a los cristianos, su vida cambia y Dios lo llena del Espíritu Santo y comienza su ministerio como un gran apóstol, el apóstol de los gentiles, y la iglesia del Señor crecería de una manera extraordinaria y con poder de Dios. Y el Señor confirma su palabra. Al llegar Saulo a su presencia, ahora él predica con denuedo, con poder, y no se avergüenza del Evangelio. Y dice la Escritura, hablando Pablo, Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Han pasado los años y la iglesia del Señor sigue adelante con pruebas y lucha. Nuestra meta es correr hasta el final. Lamentablemente, muchos cristianos han dejado de sentir la presencia de Dios en su vida y hoy caminan tristes, cansados, agobiados, mirando la vanidad del mundo. Pronto viene el Señor a buscar su amado pueblo, comprado y nacido en la cruz. Su iglesia, que un día fue llena del poder, hoy duerme. El aceite en sus lámparas se acaba a cada momento, pero aún es tiempo de volver a ser una iglesia llena del poder de Dios y que nada pueda detenernos. Pidamos en oración y clamor ser llenos del Espíritu Santo y veremos la gloria de Dios. Los enfermos sanarán, los tristes reirán y los impíos se entregarán al Señor y seremos una iglesia victoriosa. Y cuando el Señor venga y levante su pueblo, su iglesia amada, podamos escuchar aquella hermosa voz que Él nos dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Qué bendición más grande. La iglesia amada de Dios, viendo con sus propios ojos, aleluya, la gloria del Señor. Y gozaremos por una eternidad. Amén.